Bienvenidos a la sexta parte de ¿qué hubiera pasado si Goku nunca llegaba a la Tierra? Sin más que decir, comencemos. La llegada de Freezer había dejado paralizados a los guerreros, quienes, al ver cómo Porunga había sido eliminado, habían quedado con el espíritu destrozado, al saber bien que no tenían ninguna oportunidad frente a esa bestia de poder. Sería en ese momento que Roshi daría un paso al frente, motivando a sus compañeros a luchar, aun si las posibilidades eran miserables, debían intentarlo, debían proteger a todos esos namekianos inocentes. Neil seguiría su ejemplo, gritándole a Dende y Mori que escaparan mientras que ellos se ocupaban del emperador. Freezer se burlaría ante ese patético intento de resistencia, sonriendo de una forma sádica, dispuesto a desquitar toda su ira en esos terrícolas que le quitaron tanto. Los guerreros, aunque atemorizados, se pondrían en pose de combate, listos para librar el que seguramente sería el combate más difícil de sus vidas, con todos activando el máximo nivel de Kaioken que podían. Sé que muchos se preguntarán el poder que tenían los guerreros tras haber adquirido su potencial desbloqueado. Pues, tras ese aumento, los niveles de pelea serían los siguientes. Mr. Satan contaría con 25.000 unidades, seguido de Ten, con 20.000, Yamcha con 17.000 unidades, Krillin con 18.000 y Roshi, 12.000. Los humanos como Satan, Roshi o Krillin ahora podrían elevar su Kaioken hasta un máximo de 4 veces, gracias a que, al su potencial haber sido desbloqueado, su capacidad de controlar el ki habría mejorado significativamente, lo que ayudaba a regular el desgaste de ese tipo de técnicas. Por el otro lado, Yamcha y Ten, más experimentados que sus compañeros, podrían elevarlo hasta un máximo de 10 veces, aunque todos aún sufrirían de un gran desgaste, debido a lo mortal que era esa técnica en sus frágiles cuerpos. Con estos multiplicadores, los poderes de los guerreros se elevarían hasta los siguientes niveles. Ten tendría 200.000 unidades, Yamcha 170.000, Mr. Satan 100.000 unidades, Krillin 72.000 y Roshi, 48.000. La batalla sería brutal, con Freezer dominando a los terrícolas inicialmente, dado a su poder que era totalmente superior a los guerreros individualmente. Pero una vez que los guerreros comenzaron a hacer uso de sus múltiples técnicas y sincronía en equipo, su poder combinado fue el suficiente para dejar a Freezer contra las cuerdas, con ellos, aprovechando la falta de experiencia en pelea que tenía Freezer y su incapacidad de sentir el ki para explotar las aberturas en su defensa. Este no podía creerlo, estaba atónito ante el poder de esos terrícolas, sin haber imaginado una potencia tan devastadora por parte de una raza que por muchos años había pasado desapercibida, con el emperador, sin más opciones, pasando a su segunda forma, decidido a hacerles sentir a esos humanos el verdadero terror. Y ahora sí que no había nada que los terrícolas pudieran hacer, simplemente, Freezer se había vuelto tan, pero tan superior, que ninguna de sus técnicas podía hacer lo que sea en contra de él, con los guerreros más débiles, como lo era el caso de Roshi y Neil, quedando al borde de la muerte por los ataques despiadados del emperador. Sería Dende quien llegaría a curarlos, bajo la orden del gran patriarca, quien mediante telepatía, le comunicaría a Neil que se reuniera con los pocos namekianos restantes para así, realizar la asimilación, al ver cómo los humanos no tenían posibilidades en contra de Freezer. Este continuaría masacrando a los humanos, que aunque valientes, no podían hacer nada frente al abrumador poder de Freezer, cayendo uno tras otro, con el emperador, sonriendo sádicamente, al ver los rostros desesperados de los terrícolas. Pero algo que le extrañaría sería ver que, una vez que los derrotaba, a los pocos segundos, estos volvían totalmente curados, algo que estaba empezando a ser molesto para él, al aburrirle repetir la misma tortura una y otra vez. Sería en ese momento que divisaría a Dende curando a uno de los guerreros, con Freezer, furioso al ver cómo esa escoria namekiana le hacía su tarea más difícil, lanzando un rayo de la muerte hacia él para eliminarlo. Pero justo cuando el ataque iba a impactar, Neil aparecería, desviando el ataque y arremetiendo enseguida en contra de Freezer, con un poder que habría dejado impactados a todos los terrícolas, al ver cómo ahora, este estaba dándole una paliza al demonio. Personalmente, calcule que el poder que Neil obtuvo tras la asimilación con los namekianos sería inferior al 50% de Freezer forma final. Por lo que Neil, tras haberse asimilado con los namekianos restantes, obtendría un poder de 30 millones, un poder que era más que suficiente para eliminar al emperador. Con la intención de acabar el combate lo más pronto posible, Neil desataría en Freezer una combinación de golpes que lo mandaría al cielo, lanzando un gran ataque hacia el cuerpo de emperador con todas sus fuerzas, generando una gran explosión.
Pero tras que se disipara el humo, el cuerpo del emperador emergería, y aunque extremadamente dañado, su gran resistencia a la muerte lo habría mantenido con vida. Este se encontraba harto, no podía siquiera conceptualizar la idea de que razas tan débiles como los humanos y namekianos le estuvieran haciendo esto, especialmente a él, que era un prodigio entre los de su raza. Esa rabia haría que, en una gran expulsión de poder, pasara directamente a su forma final, con todos quedando paralizados del miedo al sentir el inmenso poder que emanaba de Freezer. Este no perdería el tiempo, y con un rayo salido de su dedo mataría a Dende, sin que nadie pudiera hacer algo para evitarlo. Neil se lanzaría hacia Freezer, y a pesar de que su poder era grande, no era nada para el emperador, quien con sus golpes, lo estaba mandando a volar por los cielos una y otra vez, a modo de venganza por la paliza que le había dado previamente. Mientras eso sucedía, los guerreros estaban congelados, casi resignados a la idea de que, lamentablemente, iban a morir en ese lugar. Pero Roshi haría entrar en razón a sus discípulos, diciéndoles que aunque todo parecía perdido, tenían que seguir intentándolo, tenían que darlo todo de ellos hasta el final. Tal vez ellos no eran prodigios, no tenían capacidades únicas como las de Neil o Freezer, pero podían usar su ingenio y técnicas para hacer algo, tenían que intentarlo. Esas palabras harían que nuestros guerreros recuperaran sus ánimos, con Ten, sugiriendo hacer nuevamente la Genkidama, pero ahora con los poderes de los humanos sirviendo como combustible, sumado al poder que desplegaba la pelea de Freezer y Neil. De esa forma, todos se elevarían hasta el cielo, con los humanos, activando el máximo Kaioken que podían, mientras que Ten se concentraba en realizar la técnica, no solo usando la energía de sus compañeros, sino también, la del planeta y los soles que éste tenía. Mientras eso pasaba, Neil estaba siendo masacrado por Freezer, con el emperador, disfrutando de toda la destrucción que estaba ocasionando en el planeta, totalmente absorto de dónde habían quedado los otros guerreros. A pesar de que Neil estaba sufriendo de un auténtico infierno, gracias a los guerreros que había asimilado, había obtenido un aumento en todas sus capacidades, como lo era el caso de su factor curativo, lo que le ayudaba a resistir los mortales ataques del emperador. Pero fue durante uno de esos embates que Neil sería mandado a volar hacia los guerreros, con Freezer, finalmente dándose cuenta de lo que ellos habían estado planeando, lanzándose con una rabia animal hacia ellos. Sería en ese momento que Krillin haría un Taioken, cegando al emperador, y acto seguido, todos usarían la sorpresa eléctrica en él, haciendo que Ten pueda lanzar su Genkidama hacia el emperador. Y sorprendentemente estaba funcionando. Freezer, aunque resistiendo a las técnicas por su gran poder, estaba siendo abrumado por la Genkidama, con Ten, activando un Kaioken aumentado 20 veces, y todos, haciendo un último esfuerzo para acabar con el emperador. Una explosión se generaría a causa de la Genkidama, con los guerreros, volando por los aires, dañados por la energía de ese ataque. Tras esa explosión todos se reunirían, con el gran patriarca, felicitando a los guerreros y a Neil por resistir tanto, genuinamente, sorprendido por lo capaces que habían demostrado ser esos terrícolas. Aunque brutalmente herido, Neil todavía podía caminar, y con la ayuda de los pocos namekianos restantes, seguramente podrían curarlo antes de que muera. Todos sonreirían, sintiéndose aliviados de haber acabado con esa amenaza, al menos, eso era lo que creían. Repentinamente, la cabeza de Neil había sido atravesada por un rayo de la muerte, seguido de una ráfaga de ki que destruiría todo el terreno, con los guerreros, saliendo del desastre a duras penas. Sería en ese momento que, para el más grande horror de todos, verían a Freezer, que aunque estaba brutalmente dañado, y con solo la parte superior de su cuerpo intacta, seguía con vida, con todos, ya sin tener fuerzas para enfrentar a ese enemigo. Roshi miraría a todos sus discípulos, viendo cómo estos, casi estaban aceptando su destino, como si no tuviera nada más que hacer. Roshi se plantaría frente a Freezer, quien solo se burlaría al ver cómo ese anciano era el único que se le oponía. Miraría al emperador, diciéndole a sus discípulos que no se preocuparan, que aunque todo parecía perdido, siempre había esperanza, con el maestro, despidiéndose de sus compañeros, agradeciéndoles todo lo que le habían enseñado y por los años que habían pasado juntos. Todos mirarían confundidos al anciano, pero antes de que pudieran decir lo que sea, el terreno comenzaría a temblar violentamente, una fuerza misteriosa se estaba haciendo presente, mientras un vórtice se creaba desde el lugar donde se encontraba Freezer, con el maestro gritando el nombre de su técnica.
Roshi realizaría el Mafuba, pero era diferente, esta no era la misma técnica que su maestro había usado hace mucho tiempo, esta técnica era diferente, más poderosa, más precisa, y más devastadora que cualquier otra que hubieran hecho los guerreros antes. Esta era la cúspide de lo que un humano podía hacer, una técnica capaz de someter a su enemigo ante una fuerza de succión sin igual, este era, el Neo Mafuba. Freezer estaba atónito ante ese poder, siendo lentamente llevado por ese vórtice, con todos los guerreros, sorprendidos de lo efectivo que estaba siendo. Pero a la vez estaban confundidos, ¿qué se suponía que Roshi iba a hacer? No había un contenedor en el que sellar a Freezer, usar esa técnica era algo absurdo, pero sería en ese momento que Roshi los sorprendería, con elevando su Kaioken hasta 1 de por 6, y con todas sus fuerzas, haría que el vórtice dirigiera a Freezer hasta el sol, con el emperador, siendo totalmente desintegrado por la estrella, acabando finalmente con esa amenaza. Todos habrían quedado atónitos, no podían creer que Roshi hubiera derrocado a Freezer, pero tras ir a felicitarlo por tan increíble hazaña, se darían cuenta que Roshi, lastimosamente había muerto, con su cuerpo, permaneciendo en la posición del Mafuba. A todos les tomaría un tiempo reflexionar esa noticia, encontrando algo de consuelo al saber que aún podían usar las Dragon Balls de la Tierra para revivir a todos. Mediante una comunicación entre Kaiosama, Kamisama y el Gran Patriarca, harían uso de las esferas, con el dragón, reviviendo a las víctimas de la masacre de Freezer. Sin embargo, algo parecía extrañar a todos, Roshi no había revivido, sintiéndose confundidos de que no estuviera con ellos. Sería en ese momento que éste se comunicaría con ellos, diciéndoles que no hacía falta revivirlo, se sentía satisfecho de haber cumplido su rol en la Tierra, ya les había enseñado todo lo que podía, y había notado que durante todo su combate, su poder de pelea había quedado muy atrás de los demás, con el maestro, confiando en que ellos serían los defensores que la Tierra necesitaba. Aunque abatidos por la noticia, todos entenderían los sentimientos del anciano, retirándose del planeta Namek, agradecidos por la ayuda que ellos les habían brindado. Todos se encontraban consternados, sintiendo un nuevo peso en sus hombros, a la hora no tener una alianza fija en su entrenamiento, pero iban a darlo todo de ellos, no solo para proteger a la Tierra, sino también, para honrar la memoria del viejo Roshi.